Hola amigos, quien le habla Gustavo Hablos del el canal en YouTube del Árbol de la Vida. Vamos a seguir con el libro Mormón. Vamos a tocar el capítulo 3 y 4 hoy día, brevemente, por supuesto, para recordar algunas cosas que hemos leído en el capítulo anterior. Vamos a recordar de que Dios le manda a Leí y a su familia a, a salir de ahí, de Jerusalén. Y ellos deciden irse para el desierto. Um, Voy a compartir con ustedes parte del libro Mormón. Dice capítulo 2 versos 6 y 7. Aconteció que después de haber viajado 3 días por el desierto, asentó su tienda en un valle situado a las orillas de un río de agua. Sucedió que erigió un altar de piedra y presentó ofrenda al Señor, dio gracias al Señor nuestro Dios. Eh, Esto era parte de las leyes de los israelitas cuando las personas se encontraban de 3 días o más lejos del templo, ellos podían erigir un altar y ofrecer ahí sacrificio. Eh, Y esto es muy importante porque nos podemos preguntar, ¿realmente el joven José Mí conocía estas cosas de las leyes de los israelitas? Es una de las preguntas que nos debemos hacer. Sabemos que Dios le dijo a él que tenía que escribir esto y por medio de Dios lo hizo. Em, y también es muy importante que sepamos. Voy ya a, a mostrar el mapa que una vez le mostré anteriormente a ustedes para tener una idea más visual. Eh, de Jerusalén ellos salieron al desierto. Anteriormente yo le había dicho que para José y mí, para crear una historia, hubiera sido mucho más fácil decir que de Jerusalén hice al mar Mediterráneo, estaba a 100 millas solamente, y ahí podía construir un barco e irse. Pero no fue así, sino que fue al desierto, o sea que fue para el lado este de Jerusalén, que es conocida como desierto, cerca del Mar Muerto. Y también esto eh, es muy importante que lo sepamos, porque si a Leí andaban buscando para matarlo, él no iría para las zonas pobladas, que es al oeste, o sea, yendo para el lado del Mediterráneo. Lo hubieran encontrado fácilmente y lo hubieran matado. Él se va para el desierto como escapando, escondiéndose, y busca la ruta que lo lleva a él, que son 200, más o menos unas 210 millas, donde hace su primer campamento, que se lo conoce como el Valle de Lemuel. Ahí se encuentra también un pequeño río, o riachuelo, en las escrituras, vamos a volver a las escrituras. Muy importante estas cosas porque él aquí en la escritura dice, eh, el río que desagua en el Mar Rojo dio el nombre de Lamán, y el valle se extendía por las riberas del río y llegaba hasta cerca de la desembocadura. O sea, al parecer este río no tenía nombre, o sea que no era un río muy importante, si no Leí hubiera dado el nombre que se conoce en ese tiempo. Eh, y fue solamente un río que desagua en el Mar Rojo. O sea que parece que habrá sido un pequeño río o riachuelo, como le llamamos nosotros, y que desembocaba ahí, ¿no? Eh, Luego de esto, eh, vamos a ir a las otras partes también que son muy importantes. Eh, Leí le habla a los hijos,
eh, los exhorta, los llama, él continuamente le hablaba a sus hijos, le leía las escrituras, le hablaba las profecías, las revelaciones que él recibía, estaba continuamente hablándole a ellos, pero Lamán y Lemuel eh, no entendían estas cosas. Ellos seguían pensando que su padre era un visionario y que lo había sacado. Y podemos entender un poquito más o menos de esto, porque ellos decían que Israel no podía ser destruido, ni que y toda la gente en Israel eran gente buena, y que porque iban a ser muertos. Recordemos que Lamán y Lemuel eran los hijos mayores alrededor de los años 619, si ustedes buscan en eh, Segundo Reyes encuentran la historia en que se encuentra el libro de las leyes en el templo. Y, y los escribas, o sea, los que conocían las leyes, se los llevan al rey y el rey manda que todo el pueblo y todos se juntaran ahí y leyeron el libro de las leyes. Se cree que el libro de las leyes es conocido en la Biblia como Deuteronomio. Allí le presentan el libro de las leyes donde todos estaban reunidos todos los jóvenes y se cree que también podrían haber estado Lamal y Lemuel, jóvenes en ese tiempo en Jerusalén, en que el rey y los sacerdotes hacen que el pueblo todo el pueblo, ¿no? Viejos como jóvenes, hicieran un juramento de obedecer las leyes. Y todos juraron de seguir con las leyes y ahí hubo un reavivamiento espiritual en el pueblo israelita en que ellos querían cumplir con todas las leyes, pero realmente esto era todo externo, nada espiritual, nada interno. Todo era un revivamiento, revivamiento eh, material, todo externo. Eh, Tal vez la Mala y la Emo estuvieron ahí y ellos juraron también obedecer las leyes de Moisés y el templo. Por eso ellos pensaban que el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén era un pueblo justo eh, y que estaban obedeciendo las leyes de Moisés. Y tal vez por esta razón ellos actuaban de esta forma. Pero Nefi fue un poco más allá. Y esto es muy importante porque también lo que hizo Nefi, muchos de nosotros lo tenemos que hacer. Ahí en el versículo 16 dice, sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande en estatura y teniendo grande deseo de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor y aquí que Él me visitó, enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado, así que no me rebelé contra Él, como lo habían hecho mis hermanos. Y esto es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ir a su Padre Celestial, orar y decirle, Padre Celestial, quiero saber las cosas, eh, por qué esto es así, o para qué, o cómo yo puedo mejorar y cómo poder progresar espiritual. Esto es muy importante y nosotros nos debemos preguntar siempre por qué en el libro de Mormón están Moroni decidió poner estas cosas en el libro. Debemos preguntar, ¿para qué nos sirve para nosotros en este tiempo? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros? Y esto es una de las cosas muy importantes. Nosotros debemos ir a nuestro Padre Celestial. Por muchas décadas o siglos han intentado ponernos en nuestra mente de que solamente los sacerdotes o dentro de la iglesia nosotros pensamos que solamente el profeta y los apóstoles ellos pueden orar y hablar con Dios y nosotros no somos dignos para eso. Eh, Debemos
cambiar este tipo de pensamiento. Nuestro Padre Celestial, hermano, está ansioso de poder comunicarse con nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos. Él quiere un pueblo de convenio. Él quiere un pueblo de sacerdotes. Por eso está haciendo templos en todas partes del mundo. Y va a haber templos para que la gente no tenga que caminar tanto. Él quiere tener un pueblo de convenio, como siempre lo ha querido hacer, tener un pueblo de convenio. Ya hemos hablado de esto en Éxodo, cuando Moisés quería presentarle al pueblo para que hablara con Dios. Dios siempre quiso hablar con todos nosotros. Es un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Y esta es la idea de este canal, que nosotros podamos saber que nuestro Padre Celestial nos ama y que es un Dios misericordioso, lleno de amor, y está preocupado por cada cosa que nosotros hacemos, pensamos y decimos. Él está muy preocupado, Él siempre está atento a nosotros, a nuestras oraciones. El de Jona habló de que hay oraciones que se cumplen, y hay otras oraciones que porque Dios considera que así debe ser, así tiene que pasar. ¿Sí? Ahora vamos a seguir a la parte en el versículo de este capítulo también. Dice, en el versículo 17 dice, cuando Nefi habla y recibe esta revelación, eh, va y le explica a San. San, hablé con el Señor y vamos a leer lo que dice. Y le hablé a San declarándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio del Santo Espíritu, y aconteció que él creyó en mis palabras. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, con nuestra familia, nuestros familiares. Ir a hablarles y decir, Dios me ha hecho saber esto. Por medio del Espíritu Santo, Él enterneció mi corazón. O sea que trajo un sentimiento cálido, un sentimiento de amor y compasión, de misericordia en mi corazón. Y le explico a San, San le creyó. Pero sus otros hermanos, más aquí, la madre y la mujer, en el versículo 18, no quisieron escuchar mis palabras, porque por lo que, afligido por las durezas de sus corazones, rogué al Señor por ello. Es aquí cuando el Señor le vuelve a hablarle nuevamente a Nefi y le dice en el versículo 19, bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón. Y aquí le dice que si guardan los mandamientos, va a prosperar en la tierra, pero si no, si los hermanos de él no guardan los mandamientos, van a ser separados, pero lo va a usar al hermano y a su familia para hacerle recordar al pueblo de Nefi los convenios que habían hecho. Ahora vamos a pasar directamente al capítulo 3. Y dice acá en el primer versículo, y esto me llama profundamente la atención. Dice, aconteció que después de hablar con el Señor, yo, Nefi, volví a la tienda de mi padre. Lo dice tan natural, lo escribió de una forma tan natural, después de hablar con el Señor. Como decir, bueno, después de yo hablar con mi hermano, con mi papá, o después de hablar con el obispo, con algún miembro del barrio, eh, fue algo muy natural, si podemos ver la forma que él lo escribió. Después de hablar con el Señor, tan natural, ¿no? Yo, Nefi, volví a la tienda de mi padre. Sucedió que me habló diciendo, aquí, he soñado un sueño en el que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos volváis a Jerusalén. Eh, y esto sucede en nuestra vida, hermano. Cuando nosotros hemos recibido una inspiración, una revelación en nuestras vidas, en que hemos sabido por nosotros mismos que el libro de Mormón es verdad, que, que doctrina y convenio es verdad, que el profeta es el profeta escogido en este tiempo. Cuando nosotros recibimos una revelación, o tal vez lo que tenemos que hacer con nuestra familia, qué dirección debemos tomar, qué hacer, o, o, o si hemos orado para que
un familiar nuestro sea sanado, algún hermano, y recibimos la bendición, recibimos la revelación, la inspiración de que estas cosas van a suceder. Nuevamente, el Señor nos llama. O sea que siempre el Señor está atento de acuerdo como nosotros eh, recibimos la revelación. Eh, Cuando nosotros estamos eh, recibiendo las revelaciones y orando y buscando eh, comunicarnos con nuestro Padre Celestial, él dice, bueno, este hijo eh, es obediente, me está buscando y recibe con gratitud mi palabra, entonces voy a pedirle algo más. Y igual que a nosotros, ¿no? Nosotros estamos recibiendo revelación, inspiraciones, testimonios. El Señor nos llama para ciertas cosas. Puede ser a cumplir alguna función en la iglesia o algo más. En el versículo 5 dice, he aquí cuando leí le cuenta el sueño que tienen que ir a Jerusalén, dice, he aquí tus hermanos murmuran diciendo que lo que yo le he requerido es cosa difícil, pero no soy yo quien se las requiere, sino que es un mandamiento del Señor. Eh, Aquí el padre le hace ver que Dios le está pidiendo a sus hijos que vuelvan a Jerusalén. En el versículo 3 dice, pues aquí Labán tiene los anales de los judíos, así como una genealogía de mis antepasados. Y estos grabados, y están grabados sobre las planchas de bronce. Y bueno, seguro que hablaron más, estuvieron explicando algunas cosas más. Y el padre en el versículo 6 le dice, por lo tanto, ve tu hijo mío, y el Señor te favorecerá, porque no has muerto. Cuando el padre le estaba pidiendo, en ningún momento Nefi, al parecer, dijo, no, padre, hemos salido de ahí y ahora vamos a tener que volver. Seguro que lo escuchaba atentamente y, y él le dijo en el versículo 7, que todos ya lo conocen, ¿no? Le dijo, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que se le ha mandado. Este es un versículo muy conocido en la iglesia. Y esto es cierto. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, Él siempre prepara el camino para que podamos cumplir. Eh, y en esto debemos, si el Señor nos llama a cumplir alguna función en un barrio o en una estaca, debemos nosotros tener la seguridad de que Dios nos va a ayudar. A veces pensamos que no tenemos talentos, que no hablamos bien, no sabemos expresarnos, no tengo mucho conocimiento, pero si el Señor nos llama es porque hay algo en nosotros que el Señor utiliza, que quiere utilizarlo para el beneficio de sus hijos. Y nosotros podemos ser un gran instrumento en la mano del Señor si confiamos de que si Él nos está llamando, Él va a preparar el camino para hacerlo más fácil. Bien, luego acá dice que eh, el padre queda, por supuesto, muy contento, muy feliz al escuchar que su hijo le dice, sí, padre, yo voy. Entonces, en el versículo 9 dice, mis hermanos emprendimos la marcha por el desierto con nuestras tiendas para subir a la tierra de Jerusalén. Em, Les quería mostrar algo porque, como si ustedes han prestado atención, habla mucho de las tiendas. Em, y más o menos le quería mostrar, a ver, cómo, cómo podían, cómo podrían ser más o menos las tiendas en ese tiempo, ¿verdad?
aquí tengo una tienda, por supuesto, no es igual, más o menos. Esta tienda, mire, tal vez una tienda así era en que vivía Leí con su esposa y tal vez, al parecer, eh, los Nefi, Lamal, Lemuel, Nefi y Sam tenían otra tienda aparte porque, como vemos, el padre se queda en la tienda y ellos llevan y se llevan su propia tienda cuando vuelven nuevamente para Jerusalén. Y esta tienda, muchas de esta tienda en ese tiempo estaban hechos con pieles de cabras o de camellos. O sea que no era nada liviano. Por ejemplo, algunos estudiosos de la gente que vivía en el desierto, que se los conocen como beduinos, que son los que caminan por el desierto, andan por el desierto y viven en el desierto, son gente que están acostumbrados a estas altas temperaturas y a vivir así. Eh, Decían que una tienda de 10 por 10, más o menos, tal vez esta sea de 10 por 10, 10 pies de largo por 10 pies de ancho, más o menos son 3 metros. Imaginemos una tienda de 3 metros cuadrados. Eh, no era nada liviano, eran más o menos unas 250 libras. Estaba alrededor de unos 114 kilos. Eh, no era nada fácil de poder transportarse con esto, sin contar, dicen ellos que no cuentan las carpetas o las mantas que ponían en el suelo, ni tampoco cuentan las mantas que llevan para cubrirse cuando descansan o duermen, la ropa que ponían, no cuentan nada de eso, ni tampoco los alimentos, ni nada, sino que la tienda sola, nomás, pesaba unos 114 kilos, solamente para imaginar. O sea que los animales en ese tiempo, un burro, mula, eh, no podían soportar un viaje así. Se cree que Leí y su familia llevaban camellos. Los camellos pueden soportar grandes pesos sobre sus lomos. También viajes sin tomar agua, muchísimos días sin viajes sin agua. Eh, una mula, caballos, no hubieran podido sobrevivir. Sí o sí tenían que llevar eh, los, los camellos. Bien, vamos a volver al libro de Mormon. Dice en el versículo de Dios: aconteció que cuando hubimos subido a la tierra de Jerusalén, yo y mis hermanos deliberamos unos con otros. O sea que cuando llegaron ahí, ellos pusieron a hablarse y decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos todo o vamos a uno? Entonces, prefirieron que fuera uno. Dice, echamos suerte y la suerte cayó sobre la mano. Me imagino la cara de la mano. Si ya se estaba quejando con el padre en salir de Jerusalén, quejándose del padre eh, antes de salir o para volver a Jerusalén, me imagino que cuando le cayó la suerte, él habrá dicho, ay, qué mala suerte que tengo. No creo que haya sido una buena suerte. Eh, pero de todas formas, y sabemos la historia, que él va, habla con Labán. ¿Por qué Labán tenía las planchas? O sea, se cree que Labán era una persona muy importante. Tal vez en ese pequeño pueblito, eh, estaban divididos por pueblos, por supuesto. Él tenía un cargo militar o era como un intendente, digamos, o mayor, no sé, en algunos lugares dice mayor o intendente, o tenía un cargo porque tenía 50 soldados a su cargo. O sea que tal vez era un oficial militar también. ¿Y por qué Labán tenía? Porque él era un descendiente también de José, que había venido de Egipto. El tener las planchas, como sabemos,
El tener la plancha le daba una influencia sobre las personas. Eh, Más adelante vamos a leer un poquito acerca de esto. A él le daba un poquito de autoridad y tenía influencia sobre las personas. Yo tengo las planchas donde están Moisés habla de todo y también están las leyes, los profetas. Tengo la genealogía que viene de José, esta es mi genealogía. O sea que le daba un mayor renombre a él. Sabemos la historia que va, le presenta y bien, es rechazado. Labán no quiere porque para él era tenerlo, le daba renombre. Lo echa, huye, vuelve nuevamente. eh, en el 15 dice, estaban todos enojados, que ya querían volverse, no se podía, pero en el 15 dice, pero aquí yo le dije, así como vive el Señor, eh, como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto hasta que hayamos cumplido con el Señor. Y le dice, seámosle fieles. O sea, que conocemos lo que pasó. Entonces, ellos vuelven, juntan, dice, Nefi le dice, tenemos mucho oro, mucha plata, muchas cosas lindas en nuestra casa que dejamos, juntemos todo eso y se la lleven. ¿Sí? ¿Mm? O sea, para Nefi, conseguir esas planchas donde estaba eh, los escritos del profeta, de toda la historia de Moisés, del pueblo de Israel y la genealogía era mucho más importante que el oro, la plata y todas las riquezas que había. Él consideraba eso de mucho más valor. Para nosotros también, hermano, las escrituras tienen mucho más valor. Eh, Debemos ver esto. Si el no leer el libro Mormón eh, es más valioso que dormir, más valioso que si aquí eh, escuchando música o viendo televisión o leyendo otros libros. Debemos ver cuál es el valor que tiene en nuestra vida. Bien, sabemos la historia, que van y eh, Nefi habla acerca de un poco, le predica a ellos y en el versículo 20 Nefi le dice, en el 19, 19 y 20. He aquí es prudente para Dios que obtengamos estos anales a fin de preservarnos, a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres y también para preservarles la palabra que ha salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales le han sido dadas por el Espíritu y el poder de Dios desde el principio del mundo hasta el día. En el versículo 25 dice, aconteció que ellos fueron, se presentaron ahí, por supuesto, le dice Labán, te pedimos en el versículo 24, nos dieran los anales que están ahí grabados, las planchas de bronce, y nosotros le vamos a dar todo esto, ¿sí? Todo este oro, plata y cosas preciosas. Labán cuando vio todo eso, que era grande en extremo, ¿sí? El versículo 25 era grande en extremo, él los codició y los echó, los corrió. Le dijo que eran ladrones, mandó a su gente que los siguiera y ellos se escaparon. En el versículo 17 huimos al desierto y ellos pudieron esconderse, no fueron, se escondieron en una cueva o un hueco de una roca y ahí se quedaron escondidos y no lo pudieron encontrar. Dice que Lama y Lemuel se enojaron mucho con Efi y, y le empezaron a gritar, a decir cosas, dice acá muchas palabras ásperas que Nefi y Sam, que eran los hermanos menores, entonces no solamente fue palabras, sino que Lamán y Lemuel empezaron a golpear.
Dice, hasta nos golpearon con una vara. Y mientras estaban golpeando, le apareció un ángel. Y el ángel le dijo, se puso delante de ellos, le habló diciendo, ¿por qué golpeas a vuestro hermano menor con una vara? ¿No sabes que el Señor ha escogido para ser gobernante sobre nosotros? Y ahí le hace saber que él fue escogido para ser gobernante de ellos. Imagínense todo lo que estaban pasando y dice, ahora su Padre Celestial manda un ángel y el ángel dice que él va a ser nuestro gobernante. Pero ni aún así. Y el ángel le dijo que vuelva, eh, que vuelvan y busquen esas planchas. En el versículo 30 dice, luego que nos hubo hablado, el ángel se fue. Luego que el ángel se fue, la Amalilemo empezó otra vez a murmurar, diciendo, ¿cómo es posible que el Señor entregue a Labán? Y esto es algo muy importante, hermano, que debemos saber, que la aparición o la visión de ángeles no nos dan a nosotros un testimonio profundo en nuestro corazón. El testimonio del Espíritu Santo, el que nos sella a nosotros en nuestro espíritu y en nuestro corazón la verdad de todas las cosas. Y esto es muy importante que sepan. Eh, no porque hayamos visto ángeles o hayamos visto cosas, nos va a dar un testimonio que quede prendido en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Fácilmente estas cosas nos olvidamos que fue y empezamos a murmurar, empezamos a decir, oh, tal vez yo no estaba bien, tal vez estaba mal, tal vez me dejé llevar por una cosa, tal vez yo creo que tal vez fue esto y no fue eso. Empezamos a pensar y a, a dudar. Em, vamos a pasar al capítulo 4, eh, en que Nefi le habla y le explica de que debemos guardar los mandamientos, que, que debemos obedecer, y le dice en el capítulo 1, en la pregunta, ¿por qué pues no ha de ser más poderoso Dios que Labán con sus 50 o aún con su decena de millares? Nefi sabía que Dios era mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Labán y Lemuel también sabían que estas cosas eran mucho más, que Dios era mucho más poderoso que cualquier cosa. Ahí Nefi la explica acá. Eh, nos recuerdan que en el Mar Rojo Moisés abrió, cruzaron en seco y pudieron cruzar. Y, y en el versículo 3 dice, he aquí, a vosotros os consta la certeza de esto. O sea que la Mal y Lemuel sí sabían que Dios cruzó a Moisés y a todos los israelitas, dividió el Mar Rojo y cruzaron, y el ejército faraón se ahogó en las aguas. Dice, a ustedes les consta con certeza de esto. O sea que ellos, por seguro, ellos sabían de que esto era verdad. Y no había, Nefi sabía que ellos sabían de que Dios había hecho eso. Luego le dijo, también sabéis que el ángel os ha hablado. ¿Cómo pues podéis dudar? Eh, entonces aquí sucede algo raro. La primera vez conversan entre ellos y dicen, bueno, a ver quién va ahí, va uno. La segunda vez dice, bueno, mira, ¿por qué no juntamos todos nuestros tesoros? Vamos. No, pero esta vez, la tercera vez, Nefi dice, vamos a hacer estas cosas diferentes. Hemos intentado por nosotros mismos, no dar resultado. Vamos a dejar que Dios nos guíe. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces le dijo, ustedes se queden ahí y yo me voy a ir. Y yo voy a ir. Y en el versículo 6 dice,
e iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. O sea que Nefi seguro que oró, pidió la guía del Espíritu y él fue directamente. Eh, Aquí llegó a la parte en que cuando él entra, en el versículo 8 dice, al acerca, vio que en el versículo 7 dice, vi un hombre que había caído al suelo frente de mí. Al parecer él tal vez lo vio caminando que venía borracho, dice ebrio de vino, venía ebrio, seguro que venía tambaleando y se cayó delante de Nefi, que estaba ahí seguro un poco escondido. Eh, y Nefi se acercó para ver quién era la persona esa y descubre que era la. En el versículo 9, percibiendo su espada, se la saque y él admiró la espada. Dijo, el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable. Vi que las hojas eran de un acero finísimo. Esto también nos muestra de que Nefi tenía un gran conocimiento de los materiales, tenía un gran conocimiento de cómo se hacían estas aleaciones para crear materiales puros y finísimos y finos. Eh, Él tenía un conocimiento, podía verlo y observa de qué tipo de material era, si era oro o no era oro, y él podía saber estas cosas, él tenía un gran conocimiento de estas cosas. Y aquí llegamos a la parte en que el espíritu le dice que lo mate. Y esto está muy relacionado, esta historia, con lo que pasó con David. David también era un joven, Nefi, era un joven, no tenía edad adulta también. Se consideraba de 22 años para arriba un hombre que podían enlistarse para ser soldados y pelear. Los demás eran todos menores de estos, se consideraban jovencitos. David era también un joven y, y estaba Goliat, que todos le tenían miedo, al igual que la historia de, de Nefi aquí con Labán. A Labán le tenían miedo, tenía una espada grande, linda. David también tenía una espada enorme. Y David le dijo a la gente, a los israelitas, ustedes se quedan ahí, yo me voy a ir a lidiar con este incircunciso, le llamó a Goliat. Él fue y se presentó en la batalla, y fue lo mismo con Efi, le dijo a los hermanos, ustedes se queden, yo voy a ir, yo lo voy a hacer. Y fue más o menos lo mismo. David toma la espada, después de derrumbarlo con una piedra, David le quita la espada a Goliat, que era muy pesado, y le corta la cabeza. Aquí también vemos lo mismo. Nefi toma la espada, estaba desmayado, tirado en el suelo, como Goliat, tirado en el suelo. Dios le manda que le cabeza. Eh, y luego le explica, el ángel le explica, en el versículo 13, "He aquí que el Señor mata a los malvados para que se cumplan su justo designio. Es mejor que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad." Eh, Nefi entiende esto y que tenía que hacerlo. En el versículo 14 dice, Nefi, cuando yo, Nefi, hube oído estas palabras, me acordé de lo que el Señor me había hablado en el desierto. En tanto que tus descendientes guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra de la bendición. ¿Y cómo iban a guardar los mandamientos si no lo tenían? Entonces, Nefi no quiso porque él nunca había matado. Eh, eh, Aunque él pensó, bueno, versículo 11 dice, aquí el Espíritu me dijo de nuevo, y aquí el Señor lo ha puesto en tu mano.
yo también sabía, dice, que él había intentado quitarme la vida y que él no quería escuchar los mandamientos. O sea que él estaba buscando un razonamiento de, bueno, él me quiso matar, pero también nos robó, quería matar y no quería escuchar los mandamientos de Dios y estaba él, bueno, sí, en realidad esta persona merece, pero lo mismo. Yo nunca he derramado, el versículo 10, yo nunca he derramado sangre y me sobrecogí y decía no tener que matar. Y él estaba pensando, ¿cómo no? No sé, sé que él me quería matar, nos robó y todo esto. Entonces el Espíritu le dijo, mátalo, que el Señor lo ha puesto en tu mano y le explica todo. Y bueno, sabemos que lo mata, va, se viste con la ropa de Labán, se encuentra con Soram, que era el siervo de, de Labán. Vamos a pasar al versículo 31, ya se nos pasó mucho tiempo. Dice, eh, eh, lo lleva, lo confunde, ¿sí? En el versículo 27 dice, Során me habló muchas veces acerca de los ancianos, o sea que estaba pensando de que Nefi estaba vestida como él, estaba muy de noche, muy oscuro, pensaba, y más que imitaba la voz, pensó que realmente era Labán, el siervo seguro que sabía que Labán tomaba mucho y que la voz de él a veces tartamudeaba o hablaba mal al estar borracho, entonces mucho no dudo de que Labán tal vez estaba borracho y que no estaba hablando bien, pero cuando vio la ropa, la espada y todo eso, pensó que era. Em, entonces sacan las planchas, Nefi le dice, sígueme, vamos a ver a mis hermanos. Során pensó que los hermanos estaban hablando de los sacerdotes y lo sigue. Cuando en el versículo 30, Labán vio, cuando el siervo de Labán, dice, vio a mis hermanos, cuando Labán y Lemuel le grita, y San le grita, eh, se asustan y Nefi le grita, no, soy yo, esperen, no se vayan. Labán, Lemuel y San conocen la voz de Nefi, se vuelven, entonces ahí Soran dice, oh, ¿y esto qué pasó? Entonces Soran se da cuenta de que el que él pensaba que era Labán no lo era y quiere intentar huir, por supuesto, miedo, sabe lo que está pasando, tampoco sabía que Labán había muerto. Dice en el 31, John Nefi, siendo un hombre grande de estatura, habiendo recibido mucha fuerza del Señor, prendí al siervo de Labán y lo detuve para que no se escapara. Y vamos al 37, por supuesto, yo estoy hablándole así rápidamente, se me pasó mucho el tiempo. Ustedes lo van a leer, lo van a leer todo como es la historia. Es muy, muy bonita, pueden sacar mucha información para ustedes de cómo el Señor puede comunicarse con nosotros, cómo el Señor nos guía y nos puede dirigir. Dice, aconteció, en el versículo 37-38, aconteció que cuando Saurán se juramentó, cesaron nuestros temores con respecto a él. Lo hicieron jurar, Saurán, mira, vas a ir con nosotros, juramos, quiero que jures que te vas a ir con nosotros, vas a vivir en paz, vas a ser libre, ya no vas a ser un esclavo, vas a ser libre, realmente. Sucedió que tomamos las planchas de bronce al siervo de la mano y partimos del desierto y viajamos a la tienda de nuestro padre. Eh, en ese momento, tanto Nefi como los hermanos no entendían por qué Soram estaba ahí con ellos. Una, ellos pensaban que, bueno, no queremos matar a otra persona, el siervo este no nos hizo nada a nosotros, no nos causó ningún daño, no, él solamente obedecía órdenes. eh,
Realmente, ¿para qué matarlo? Mejor lo llevemos, pero ellos no entendían las cosas del Señor. El Señor estaba preparando que Során fuera con ellos. El Señor sabía, y vamos a verlo más adelante, por qué Során fue con Nef y Amal y Lemuel y participó de la familia de él. Más adelante vamos a dar cuenta que el Señor sabe todas las cosas y Él prepara todas las cosas. Para el Señor era un propósito de por qué Során tenía que ir con ellos. Aunque Nefi, Lamar y Lemuel y Sam no entendían el propósito, pero Dios sí lo sabía y lo vamos a ver más adelante. Gracias por todos y espero que lean el libro de Mormón, es importantísimo, es para nosotros, ¿no? El libro de Mormón es nuestro, fue preparado y guardado para que nosotros pudiéramos disfrutar el libro. Es bellísimo el libro. Espero que puedan disfrutarlo, sentir el espíritu y si no, hagamos como Nefi. Oremos a nuestro Padre Celestial y, y podamos sentir el amor, el espíritu de nuestro Padre Celestial, sentir en nuestro corazón esa tierna pasión que nos da ese amor y disfrutar de todas las cosas. Bueno, hermano, nos vemos. Sé que he tomado mucho tiempo, hay muchas cosas por hablar y por decir. Eh, que pasen un buen día y nos vemos la próxima vez. Vamos a tener invitados y voy a nuevamente a invitar a mi esposa porque vamos a hablar de los capítulos siguientes en que se junta con la familia de Ismael, de Ismael, eh, para hablar de esto que sucede, la familia. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.